a pedirte que mantengas abierta tu Biblia en Hechos capítulo 2, versos del 29 al 42. Estuvimos viendo cómo Pedro se puso en pie frente a una multitud y que de cierta forma esta multitud había cuestionado no solamente la obra del Espíritu Santo, sino también de cierta forma estaban cuestionando al mismo Dios. Esa multitud había cuestionado dicha manifestación que era producto de la obra del Espíritu Santo y de la promesa que el Señor les había dado a ellos y que debían esperar en Jerusalén pasado 40 días en los que el Señor Jesús estuvo con ellos enseñándole acerca del reino. Solamente faltaban 10 días y vimos también que el apóstol Pedro, comenzó su sermón con una convicción, yo diría, poderosa hasta cierto sentido, frente a una multitud que estaba totalmente opuesta a lo que ahí estaba aconteciendo. Vimos además que esa predicación del apóstol Pedro con convicción estuvo acompañada de la obra del Espíritu Santo. Yo me imagino al apóstol Pedro predicando a personas que no te quieren escuchar. Eso es un reto. A menos que tengamos el Espíritu Santo y seamos empoderados por ese Espíritu Santo, vamos a sentir miedo, vamos a sentir temor. De manera que si a mí me toca predicarles a una multitud así, yo posiblemente tiemble y ustedes quizás puedan ver como esto, porque no hay un ambiente, no hay un ambiente favorable para que uno pueda predicar. Bueno, literalmente quizás no. Pero el apóstol Pedro estaba en un ambiente muy hostil. Esos están borrachos. Y ahora después que están borrachos, ahora comienza a predicar el apóstol Pedro. Ellos estaban en una encrucijada. Y estaban en una encrucijada porque, por un lado, se les había pedido que fueran testigos. Hechos 1:8. Y por otro lado, ellos tenían que predicar con convicción lo que habían experimentado y lo que habían vivido. Ellos eran testigos oculares de lo que allí estaba a punto de acontecer. En medio de su embriaguez, diría la multitud, también tengo que escuchar un sermón que me condena. ¡Wow! Es poderoso. Me cuestionas y ahora yo te increpo y tengo que predicarte en el nombre de Cristo, pero Pedro continúa porque él sabe en quién ha creído. Su convicción no ha variado. Pedro argumenta hasta cierta forma. David, Josué y los salmos habían dicho lo que había acontecido. Por eso quise compartir la segunda parte del sermón con el mismo título, predicando con convicción. Y hoy quiero entregarte la segunda parte. Después que el apóstol Pedro dijo algunas verdades sobre Josué, que eso era la manifestación de una promesa. Después que les leyó algunas porciones de los salmos y que había hablado sobre el rey David, Pedro continúa su argumento, pero ya no desde una manera un poco teológica e introductoria, sino ya más bien tratando de penetrar a las profundidades del corazón de sus oyentes. Cuando Pedro mencionaba a David, él decía que el sepulcro de David estaba cerca. Ellos podían verlo. Por lo tanto, el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo también estaba allí. Podían ir a pie y podían ver que la tumba estaba vacía, pero ellos también estaban conscientes de que David no había resucitado y que sus restos estaban todavía en la tumba. Ambas tumbas decían y confirmaban las palabras con tanta convicción que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Por lo tanto, en estos versículos, Pedro expone que David estaba hablando del Mesías. No se refería a él personalmente, que el Mesías sería muerto y crucificado, pero a diferencia de David, que es el que está inspirado por el Espíritu Santo, hablando
él resucitaría y que David no resucitaría. Miren cómo Pedro lo expone de una manera, yo diría, exponencial, de una manera poderosa, sublime y a la vez solemne a la audiencia hostil que estaba cuestionando lo que había acontecido. Hechos 2:29 comienza leyendo hasta el 35 en esta parte introductoria. Hermanos, dice Pedro, del patriarca David os puedo decir confiadamente. ¿Se imaginan eso? Confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Puedes ir allí, verlos, no solamente verlos, sino también presentarte allí a ver si en verdad esto ha acontecido. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. No se trata de David, se trata de alguien superior a David, porque miró al futuro. Estoy leyendo Biblia de las Américas. Y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Putrefacción es el concepto más específico acá. A este Jesús resucitó Dios. En cambio, David se quedó en el lugar que entró, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No se trata de estar ebrio. En las 9 de la mañana no estamos borrachos, porque David no ascendió a los cielos, se quedó dentro de la tumba. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que cuando David escribió el Salmo, David estaba totalmente enfocado en la profecía mesiánica de que el Cristo iba a venir, iba a resucitar, pero que también iba a estar sentado a la diestra de Dios. Pero que también David, hay una combinación de profecía, uno de sus descendientes, ese mismo descendiente iba a tener un trono muy diferente al que tuvo David y al que tuvo Salomón. David se dio cuenta que este era el Mesías y que no se trataba específicamente de él, porque él sabía que iba a morir y su alma sí vio corrupción. En este caso, la putrefacción que experimentan los cadáveres pasado aproximadamente 72 horas más o menos. Por lo tanto, Pedro repite aquí un anuncio que debió haber sobreexaltado a sus oyentes judíos. Para un judío, quizás tú le puedas preguntar quién es Aristóteles y él no te pare bola. Pero para un judío, tú le puedes preguntar quién es David y automáticamente se va a conectar. Pedro está apelando al sentido común de sus oyentes y les está diciendo, David no resucitó, y de quien habla David en el Salmo es referencia en cuanto al Mesías. David murió, ustedes son testigos, la tumba está dentro de ustedes, vayan y vean la tumba de David, vayan y vean la tumba de Jesucristo, lleguen ustedes a sus propias conclusiones. Por eso es que en el verso 36 él dice, sepa pues con certeza. Recuerden que en el verso 29 él les dice confiadamente, ahora con una autoridad tremenda diría yo, él dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, miren qué manera de increpar a una audiencia hostil e incrédula. Vosotros crucificasteis. Miren, este es el primer ejemplo de las operaciones del apóstol Pedro cuando él disfruta la obra del Espíritu Santo. Ustedes se imaginan lo que es increpar a una audiencia hostil que estaba cuestionando lo que había acontecido. Pedro los estaba responsabilizando a ellos, de manera que cuando nosotros compartimos el Evangelio en nuestra ciudad, debemos llegar a las profundidades del corazón de las personas. Nuestros corazones son perversos y a la vez son muy engañosos. Pedro continúa pinchando, hincando el corazón
de los oyentes. Pero por medio de esta, diría yo, acusación, Pedro está buscando que ellos hagan su propio examen y evalúen su condición y lleguen a sus propias conclusiones. Nuestros corazones necesitan ser increpados en ocasiones, cuando la dureza se mantiene. Nuestros corazones necesitan ser exhortados cuando quieren doblegarse ante las tinieblas. Nuestros corazones necesitan experimentar el refrigerio cuando parece que todo se está enfriando. De manera que Pedro increpa a su audiencia, pero a la vez los llama a una reflexión concienzuda, diría yo hasta cierto punto, y también los llama a que por lo menos tengan sentido común. Muchas veces, para no increpar a las personas por sus pecados y verlos como responsables de sus acciones, nosotros no lo queremos hacer. Y muchas veces no lo hacemos porque se pueden molestar, se pueden resentir. Pero no vemos esto acá. Pedro les dijo a ellos todo lo contrario. Y muchos de los que quizás hoy estén acá prefieren pasar inadvertidos e inadvertidas frente a la debacle moral, espiritual y ética que hay en nuestra ciudad, aún de aquellos que profesan ser creyentes. Pedro les dijo: ustedes han crucificado. Ojo, ya nosotros tenemos acá una visión de lo que es la crucifixión. Pero ustedes saben qué es lo que Pedro les está diciendo a su audiencia: ustedes mataron a Cristo. Crucifixión era sentencia de muerte, no era otra cosa. Maldito todo el que es colgado en un madero. Ustedes crucificaron al que Dios resucitó y lo puso como Señor y Dios. Fueron ustedes. Pero ¿cómo Pedro se pudo llenar de valor al punto de decirle a esa audiencia: tú eres el culpable? Tú eres el culpable. ¿Te imaginas? Muchas de las personas que estaban allí disfrutando de este sermón no estaban el día que crucificaron al Señor Jesús, porque ellos venían de tierras muy lejanas, como vimos que habían 12 provincias, ciudades, lugares, regiones representadas en el Pentecostés, y tenían que viajar largas horas para disfrutar de la fiesta del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua, cuando el Cordero era sacrificado. Ellos habían llegado y ahora Pedro los increpa. Es como que tú llegues a mi casa sin saber qué es lo que pasó y yo te responsabilice de lo que ha pasado en mi casa. ¿Cómo tú te quedas? ¿Yo? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Sí, yo escuché que aquí crucificaron al Mesías, pero no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo me lavo las manos. Pero yo sí escuché, Pedro, que tú estabas allí. y también uno que tiene la lengua un poquito larga me dijo que tú habías negado a Jesús. Tú sí, yo no. Si quizás yo hubiese estado allí, no hubiese hecho lo que tú, Pedro, hiciste, que negaste al Señor 3 veces. Yo no estaba allí. No tienes por qué decirme que yo soy la persona que hizo un convenio con Pilatos, con Herodes, para crucificar a Jesús. Yo no tengo nada que ver con eso. Si hubiese estado allí, yo hubiese evitado la cruz, porque él era inocente. Sin embargo, no es eso lo que escuchamos. Pedro increpa duramente a su multitud que está cuestionando lo que está aconteciendo, porque la cuestión aquí radica en que ellos estaban cuestionando la manifestación del Espíritu Santo sencillamente porque eran incrédulos. Y la persona incrédula cuestiona todas las cosas que son del Espíritu y no puede hacer otra cosa. Por lo tanto, es de suma importancia increpar y llegar hasta las profundidades del corazón, de manera que tú eres el responsable de la muerte de Cristo. Pero me llama la atención cuando llego al verso 37. Miren lo que dice el verso 37. Escuchamos todo lo contrario.
Escuchamos todo lo contrario que a veces nosotros, o yo como pastor, escucho. Yo no soy el culpable, la culpable es mi esposa. Yo no soy el culpable es el pastor. Yo no soy el culpable es la hermanita o el hermano en Cristo. Yo no soy el culpable, es mi suegra o es mi suegro. Yo no soy el culpable es el gobierno. Nos encanta culpar a otros. Miren qué respuesta una vez que Pedro les dijo: ustedes mataron a Jesús. Al oír esto, al oír que ustedes crucificaron a Jesús, miren cómo cambia todo. Se compungieron de corazón. Miren, la palabra compungir ahí es un dolor tremendo en el corazón. Es como si hubiese ocurrido un infarto. Es un dolor tan grande que es difícil de experimentar. Quizás alguno de ustedes hoy acá le ha dado algún infarto o un preinfarto. Eso es lo que Pedro dijo y provocó en los oyentes, y Lucas registra esto como un dolor parecido a un infarto. Se compungieron de corazón. Ellos no dijeron: ustedes me están cuestionando de algo que yo no hice. No es eso lo que Pedro está diciendo. Y dijeron a Pedro, después de ser increpados y después de experimentar ese dolor en el corazón, dijeron a Pedro: ok, me veo como un responsable. ¿Qué haremos? ¿Qué hay que hacer? Él fue a la cruz por mí. Me veo como responsable ante la muerte de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Algo tengo que hacer, porque algo ocurrió dentro de mí. Él pagó mis pecados en la cruz y me dio vida eterna. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué hago en lo adelante? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo la conduzco? La pregunta ¿qué haremos? Conduce al arrepentimiento genuino que ya el Espíritu Santo comenzó a obrar en el corazón de las personas cuando dijeron: ¿qué haremos? La pregunta ¿qué haremos? Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador. ¿Qué haremos? Ok, pastor, soy un pecador, soy esclavo del pecado, soy una basura, Cristo murió por mí, no puedo dejar de pecar. ¿Qué hago? ¿Saben? Como pastor, y si mañana Dios te llamaría, tú siempre como pastor quieres experimentar estas cosas en las ovejas. Y es una pregunta que yo muchas veces ni la escucho. ¿Qué hago, pastor? Tengo este problema, esta debilidad, tengo esto y esto y esto. ¿Qué hago? No se escucha. Lo que se escucha es todo lo contrario cuando son increpados con la verdad para llegar a las profundidades del corazón. Difícilmente una persona que haga esta pregunta quede satisfecha con creerse que solo por preguntar ha ocurrido algo en el corazón de él o ella, a menos que el Espíritu Santo sea quien te haya conducido a hacer esta pregunta. Nada sucederá en tu vida. La pregunta ¿qué haremos? Es la acción del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Juan, capítulo número 16, verso 13, dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu Santo, ya vino el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Saben por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. No vas a decir nada que esté contrario al Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pablo en su carta a los Romanos, también en el capítulo número 8, él dice en el verso 14 que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y este Espíritu me guía a toda verdad, de manera que en el momento que yo soy la persona que experimenta el dolor en el corazón, el mismo Espíritu me hace preguntar: ¿qué hago? Oye, tengo un dolor en mi corazón, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con mi pecado? Por eso es que muchos no se ven como pecadores, por eso no experimentan la palabra ¿qué hago?
Yo estoy bien con mi pecado, no tengo que hacer nada. Fornicación, mentira, desintegridad, evasión de impuestos, ira, enojo, resentimiento, desintegridad, deshonestidad, cohecho, soborno. Pero estoy bien. Y esto es muy importante porque en la medida que nosotros estamos desarrollando acá, Pedro parece que no baja un poco para que sus oyentes no le critiquen. Si a Pedro le tuviese que tocar predicar en el siglo XXI, yo diría, o el apóstol Pedro, que su audiencia no iba a pasar de 10, 12 personas, y estoy seguro que en su mayoría serían personas mayores de edad. En estos momentos, predicarle a una multitud hostil no le sería muy fácil al apóstol Pedro. Por lo tanto, el perdón se otorga verdaderamente a aquellos que han sido arrepentidos por medio del Espíritu Santo para perdón de sus pecados. Estas personas se convierten en discípulos obedientes, reconociendo que ha ocurrido un cambio en sus corazones. La pregunta que haremos es el resultado de la obra del Espíritu Santo, es a lo que nosotros en teología le llamamos la regeneración o simplemente el nuevo nacimiento. Y el mismo principio se aplica a todos los que escuchan el Evangelio. El perdón no se le concede a todo el mundo. No se le concede a todo el mundo. El perdón se le concede simplemente a aquellos que se arrepienten y se convierten en discípulos obedientes de Cristo, porque han experimentado un dolor interno en su corazón y su conciencia ya no es la misma. Pedro dice que la culpa recae sobre esa multitud que mató, que crucificó a Jesucristo, y que ellos necesitan con urgencia un Salvador, y que ellos son testigos junto con esa audiencia de lo que Cristo es capaz de hacer. La culpa era de ellos. Así debemos nosotros predicar. No podemos bajo ningún concepto pensar que nos vamos a meter en problemas con las personas cuando le decimos a las personas: tu vida está bien. Yo experimento mucho ataque en redes sociales de muchas maneras. Pero una de las cosas que sí nunca voy a hacer es mentirte. Si estás en fornicación, te llamaré a la reflexión. Y si me dices que eres creyente, te ayudaré a entender que en el mismo cuerpo donde habita el Espíritu Santo no puede habitar ningún pecado. Si eres creyente y tienes problemas con el resentimiento, tendré que decirte que en el mismo cuerpo donde habita el Espíritu Santo no puede habitar la amargura. Si eres creyente y me dices que has nacido de nuevo, pero que practica la desintegridad, tendré que decirte que eso es abominación a Jehová. Y el Espíritu Santo no te puede mover a la desintegridad, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Muy sencillo, es para mí totalmente contraproducente, yo diría diametralmente opuesto, que en la misma vida donde habite el Espíritu Santo, habite la práctica del pecado. Juan era uno de los discípulos que estaba allí en esa manifestación. Tiempos después, alrededor de los años 90 después de Cristo, él escribe y deja en claro que estas dos cosas no pueden estar juntas. Él dice que aquellos que son hijos del diablo son conocidos como los que practican el pecado, tienen una práctica continua. Y los hijos de Dios se conocen por no practicar el pecado. Acá el apóstol Pablo está increpando de una manera, yo diría abrupta, yo diría intencional a la audiencia, pero pienso que no le queda otra. La respuesta a la pregunta ¿qué haremos? La vemos en el verso 38 y 39 de Hechos capítulo número 2. Pedro les dijo lo que ellos tenían que hacer. Pedro no los dejó en una bifurcación y les dijo: esperen aquí o oren al Señor, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedro no dice eso. Pedro dice en el verso 38: arrepentíos y sed bautizados cada uno. Escuche bien esto, subraye cada uno. No lo deje pasar por alto. De vosotros en el nombre de Cristo, para consecuencia o resultado, mejor dicho, para perdón de vuestros pecados. Y miren cómo les estoy leyendo, porque es muy importante que usted comprenda estos principios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ahora bien, aquí hay mucha teología en estos versículos y no quiero salirme del contexto, pero sí quiero tocar algo importante. Número uno, el bautismo no es corporativo, es cada uno. Y número dos, el Señor aquí manifiesta una de las doctrinas más excelentes a lo largo de la historia. Es el llamamiento eficaz y a la vez irresistible que Él hace. A cuanto Dios llame, Él te va a llamar y tú no te vas a resistir, porque el poder de llamamiento de Dios es mucho más poderoso que la dureza de tu corazón. No es como muchos universalistas o arminianos. Ellos creían que la salvación era universal. Entonces yo no necesito entregarle mi vida a Cristo. Yo no necesito tampoco obedecer si todo el mundo es salvo. Pero parece que la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que cada uno de nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y que esto es una obra por medio del Espíritu Santo. Y el verso 39 dice: para tantos como el Señor Dios llame. Él es el que llama, Él es el que otorga arrepentimiento, Él es el que perdona de principio a fin. La salvación es del Señor. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. A muchos les he dicho que el hijo de un incrédulo que murió incrédulo es pastor, y su nombre es Iván Capote, quien les habla. ¿Tuvo misericordia de mí? Sí. De mi padre, que lo adoro. Cada 7 de diciembre me recuerdo. Mi hijo es testigo cómo he llorado cuando salgo con él, porque así mismo salía yo con mi papá. Sin embargo, mi papá murió en su incredulidad. ¿Fue Dios injusto? Para nada. Dios me otorgó a mí misericordia y le otorgó a mi papá justicia. En ninguna manera Él es malo. Siempre es bueno todo el tiempo. Ahora, debe tenerse en cuenta aquí, cuidadosamente lo digo, que el apóstol no ordenó a sus oyentes, a esa audiencia hostil, simplemente que se bautizaran. No es eso. Por eso quise compartir contigo algo muy importante. Él le dice a su audiencia que debían arrepentirse antes de bautizarse. Y quisiera que por lo menos escucharas bien lo que voy a decir en estos minutos siguientes. El bautismo sin arrepentimiento es inútil. Pero pastor, yo me bauticé. Sí, escucha bien, porque por mucho tiempo muchos han vivido engañados. De hecho, una de las doctrinas más heréticas que se ve hoy en día es la que experimenta la Iglesia Católica. Muchas personas todavía, aún llegando a una iglesia protestante, todavía vienen con la mentalidad de bautizo. Y Pedro no está diciendo bautízate para que tus pecados sean perdonados. No es eso lo que Pedro está queriendo decir. Pedro lo que está queriendo decir es arrepiéntanse. Arrepiéntense. Una persona puede bautizarse sin haberse arrepentido, sí. ¿Saben por qué? Muchas veces, y tristemente sucede, los que bautizamos no somos omniscientes. Somos personas que solo tenemos la confesión del que se va a bautizar, más nada. Yo no soy Dios. Tú dices que confías en Jesús. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que le has entregado el corazón a Jesús. Tú dices que el Espíritu Santo ha obrado dentro de ti. Yo no soy Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando una persona se bautiza y no lleva una vida de obediencia, evidentemente ese bautizo, lejos de ser efímero, era falso. Porque el bautizo no salva a nadie. Y eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha querido implementar. Bautízate. Y después del bautizo, si tú no quieres una conciencia, como bien dice primera carta de Pedro 2:21-22,
El bautizo que ahora nosotros tenemos nos permite adquirir una conciencia. ¿Qué tipo de conciencia? Bueno, que si era mentiroso, ya no lo puedo dejar, ya no puedo seguir siendo mentiroso. Si era fornicario, ya quedó el campo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento consiste en esto. Es la palabra metanoia, es la palabra metamorfosis, es la palabra que se usa para el experimento de la mariposa cuando deja de ser gusano. Es lo mismo. El arrepentimiento consiste en un cambio de mente que nos provee un cambio de actitud. Yo vengo caminando, Dios me concede el arrepentimiento y automáticamente cambia mi mente. Y si cambia mi mente, debe cambiar mi actitud. Porque nuestros pensamientos le preceden a cada actitud de nuestra vida. Yo no puedo decir que soy creyente si no ha ocurrido un cambio en mi vida. Yo no puedo decorarme creyente, hijo de Dios, a menos que esté caminando diferente a lo que antes yo era. Pedro les dijo a ellos, en otras palabras, cambien su mentalidad para que puedan cambiar su conducta. Y a menos que esto acontezca en tu vida, tú mueres e irás al infierno. ¿Fue fácil para Pedro eso? Yo diría que no. ¿Es fácil para muchos de ustedes aceptar eso? No, si me pudieran matar, me mataran. Porque a muchos apóstoles se lo hicieron. Estamos viviendo en una sociedad, como digo yo, donde más del 92% cree en Dios. ¿Se imaginan ustedes decirle a una persona, si tú crees en Dios, los demonios también creen? ¿Pero te has arrepentido? No. Hace poco estuve conversando con una persona. Cuando estábamos trabajando acá, tuve que ir al sur. Y allá este señor, el muchacho que andaba conmigo, no me gusta presentarme muchas veces como pastor, sino como un simple creyente, porque el testimonio de los pastores ha sido muy abrumador en América Latina. Entonces, a veces, cuando uno le dice a alguien, soy pastor, como que las alarmas se encienden. Y más bien quise compartir con él el evangelio y evidentemente vi unas cuantas actitudes pecaminosas en él. Y en la misma manera que yo veía esas actitudes pecaminosas en él, también veía cómo le daba gracias a Dios y alababa su nombre. Y le dije al muchacho, no puedo irme de aquí en el sur sin antes decirle lo equivocado que está este señor. No piensen que él terminó riéndose. A él no le gustó lo que le dije. Pero este mismo principio que te estoy exponiendo a ti, se lo puse a él. Saqué las escrituras y le dije, mira amigo, lo que le voy a decir. El arrepentimiento nos da un cambio de mente. Y ese cambio de mente nos lleva a un cambio de actitud. Tienes actitudes demasiado pecaminosas en tu vida. Todo indica que no te has arrepentido de tus pecados. ¿No le gustó? ¿Te bautizaste? Sí, me bauticé. Pero fue un poco más allá. ¿Qué usted cree que me dijo? Me bauticé también con el bautismo del Espíritu Santo. Hablé lengua, le dije, hijo, pero tantas lenguas que tú hablaste, ninguna te dijo que dejaras de pecar. No hubo una lengüita de la que tú hablaste que te dijo, oye, deja de pecar. No hubo una. Así andan las personas, creyéndose que son creyentes, pensando que solamente con una confesión efímera ellos se han arrepentido. Pero yo creo que es muy importante evaluar siempre los motivos del corazón. Y si evaluamos los motivos del corazón, nosotros podremos entender si en verdad nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. Pero después de haber aprendido qué es el arrepentimiento, vamos a hacerle una pregunta al texto. Porque se me dijo que debía arrepentirme. Ahora Pedro me dice que debo bautizarme. Lo que quiere decir que ambas cosas deben estar estrechamente
ligadas. El bautismo simboliza la unión con Cristo, pero también simboliza los beneficios de dicha unión. Eres insertado, al cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante porque vamos a ir viendo paulatinamente en los minutos que nos quedan algunos puntos esenciales, sobre todo doctrinales. Por medio de Cristo, nuestros pecados son perdonados, purificados. Y el bautismo simboliza eso. Nos sumergimos o nos sumergen en el agua, tipificando la muerte de Cristo, y a la vez, cuando salimos del agua, simboliza que nuestros pecados han sido lavados y a la vez perdonados. Pero, aquí es donde está el pero, eso se hace públicamente. ¿Sí o no? Y al hacerse públicamente, yo estoy dando un mensaje, valga la redundancia, públicamente a esa audiencia que mi vida se ha unido con Cristo. Sentido común. ¿Habrá alguna relación que yo públicamente me bautice partiendo del concepto del bautismo y que mi vida a partir de ese momento siga siendo la misma que la de antes? Es imposible. Pero pastor, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Puede bautizar a un hijo del diablo? Sí, yo no soy omnisciente, pero ustedes van a ver si ese bautismo fue genuino o no fue genuino, o simplemente fue algo que tristemente la Iglesia Católica trató de ponerle en la mente. No solamente debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros como iglesia hemos incluido el curso de bautismo. Lo que pasa es que tristemente nuestra iglesia solamente ha hecho una vez un bautismo, y de la cantidad de personas que se bautizaron, 2 solamente nunca se habían bautizado. Los demás me tocó rebautizarlos otra vez. Lo que quiere decir que más del 90 y tanto % de las personas en nuestra ciudad donde tenemos que compartir el evangelio ya se han bautizado. Mi pregunta es, ¿habrá sido genuino el bautismo? Porque si el bautismo es genuino y está precedido por un arrepentimiento genuino del Espíritu Santo, no era para que hubiese tanta malicia, tanto pecado, tanta maldad, tanta desintegridad, tanta deshonestidad. Yo creo que debemos hacer algo con urgencia. Pedro dice que si no te arrepientes genuinamente, ese bautismo es totalmente algo efímero. Hay 2 cosas que quiero recalcar en esta mañana. Una, para ser testigos de Cristo, debes recibir el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y 2, para recibir dicho poder, debes arrepentirte de tus pecados. Fíjense que Pedro no está violentando una fórmula. Ellos experimentaron el poder. Él le dice a su audiencia, sí, esto que ocurrió acá es el poder del don del Espíritu Santo. Ok, yo lo quiero. Momento, stop. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no puede habitar en la vida de una persona que no se haya arrepentido de sus pecados. Es totalmente impropio, blasfemo, herético, apóstata. Y en esto los reformadores insistieron con mucha vehemencia y celo. Ellos veían que era totalmente herético llamarle hijo de Dios a una persona que caminaba como el mundo camina. Es peligroso porque Juan también nos dice Pablo, a los Corintios, al tal ni le llaméis hermano. Por eso Pedro dice en el verso 38, arrepiéntanse. Es la única manera de ser testigos y de recibir el don del Espíritu Santo. Cuando llegamos al verso 40, es lo que estamos viendo, el arrepentimiento genuino, producto de la obra del Espíritu Santo, por medio de una pregunta, ¿qué haremos? Lo vemos en los versos 40 y 41. Miren lo que dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y exhortando. Miren, tengan paciencia con las personas. Ellos no son tan malos. Hermanos, transpórtense a la audiencia de Pedro por un segundo. Ellos estaban siendo cuestionados.
Pedro les dice a ellos: ustedes crucificaron a Cristo. Ahora hay un grupo que dice: ¿qué haremos? A ese grupo Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora Pedro les dice, ese grupo ya está marcando una diferencia, la misma multitud, y les dice a ese grupo: sed salvos de esta generación perversa. Pedro, tú los tienes bien puestos. ¿Tú sabes lo que es decirle a un grupo de personas que te está cuestionando perverso? Hace algún tiempo yo puse a leer a una persona Jeremías 17, y antes de leerlo le dije: ¿te consideras que tienes un corazón perverso? Pastor, no me falte respeto. No, te pregunto. Yo sí, el mío sí es perverso y es engañoso. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia lo dice. No, pero el mío no. Ah, bueno, está bien. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Y no crees en esta porción? Tu corazón es perverso y es engañoso. Y Pedro le dice a esa multitud: sed salvos de esta generación perversa. Entonces, un avivamiento. Los que habían recibido su palabra, no toda la multitud, ojo, no toda la multitud fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Santiago 4:4 declara que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Al testificar solemnemente, el apóstol Pedro estaba dando una evidencia de que la obra del Espíritu Santo era real en su vida. Estaba predicando solemnemente, con poder testificaba de lo que estaba allí aconteciendo. Cualquiera que hace una profesión de fe en Cristo no tiene nada que ver con el mundo. Y Pedro le estaba diciendo a su audiencia: sepárense de esta generación perversa, porque si tu arrepentimiento es genuino, tú no quieres estar mezclado con el mundo. Pedro les dice que el propósito es ser salvos de esta generación perversa. Pedro no les está diciendo a ellos ser salvos de la ira de Dios. Es muy importante que comprendamos esto. Él les está diciendo lo mismo que hoy yo les estoy diciendo: sean salvos de esta generación perversa. Pero pastor, entonces, ¿cómo yo puedo distinguir a esta generación perversa? Ok. Existen dos palabras que nos ayudan mucho a comprender esto. Una, generación, que espero que no haya problema, pero la otra es perversa. ¿Saben qué cosa es generación perversa? En el idioma original, escuchen bien esto: perversa ahí es deshonesto, inmoral y evasivo. Yo me pregunto, ¿no es esta las marcas de esta generación? ¿No es esta el mismo matiz? Deshonestidad, desintegridad. ¿No estamos viviendo en una generación que es deshonesta, desíntegra, evasiva e inmoral? ¿No estamos viviendo frente a personas que no hacen nada sino es con malicia? Como diría mi esposa, ya la malicia les queda chiquito, abundancia de malicia. ¿No estamos viviendo frente a una generación que si no te mienten no hablan? ¿No estamos viviendo frente a una generación que si no ponen sus negocios por medio de la mentira, de la desintegridad y la deshonestidad, no hay negocio? ¿No estamos viviendo frente a una generación que no pagan impuestos, que se endeudan y no pagan? Hacen facturas falsas de todo tipo, no le pagan a sus empleados lo que es correcto, no declaran lo que es justo frente al gobierno. ¿No estamos viviendo frente a una generación donde más del 27% de las personas creen que el cohecho y el soborno forma parte del estilo de vida del ecuatoriano? ¿No estamos viviendo frente a personas evasivas que evaden su responsabilidad? La nana es la que cuida al niño y la nana le impone o le enseña los valores de la nana, no los valores de los padres a los niños, evadiendo responsabilidad. Los esposos no evaden la responsabilidad de ser padres, esposos, maestros del hogar, los que enseñan el evangelio. No estamos viviendo frente a una generación evasiva cuando las mujeres invierten el rol
son economistas, dirigen las finanzas en el hogar. No quiero decir que no lo haga, pero son ellas las que llevan la correa dentro del hogar. Son las que están a cargo de los negocios y la economía y la enseñanza. Son mujeres multifacéticas. Todo eso es evasivo. Y no estamos viviendo frente a una generación inmoral donde las mujeres, aún aquellas que se consideran cristianas, contaminadas con la sensualidad digital sin precedentes en la historia, enviando mensajes sensuales por medio de las redes sociales, la sensualidad al descubierto en la forma de vestirse, a toda escala con el consumo de la pornografía y el sexo sin estar casados, el espíritu de lujuria y seducción sin precedentes alguno en la historia. ¿No nos tocará también a nosotros decirle a las personas: sean salvos de esta generación perversa? Y le doy gracias a Dios por afligirme ayer como me afligió, porque Él en su omnisciencia, lo más probable es que yo no te llamara a la reflexión hoy y dejara pasar por alto lo que era la palabra perversa. Sean salvos de esta generación perversa. Pedro no nos dice en Hechos 2:40 sean salvos de la ira de Dios, sino sean salvos de la inmoralidad que hay en esta generación. Sean salvos de la evasión que hay continuamente y de la deshonestidad. Muchos discípulos testificaron que Jesús había estado con ellos. Ellos tenían que marcar la diferencia y le estaba pidiendo a su audiencia que marcaran la diferencia, de manera que por medio de esa, yo diría, increpación que Pedro hizo, se añadieron aquel día 3,000 personas a la iglesia de Cristo. Los resultados los encontramos en el último verso que hoy nos toca. Se dedicaban de vez en cuando, un domingo al mes, 2 domingos cada 3 meses, de vez en cuando, cada 6 meses un domingo, continuamente. Número 1, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cuáles fueron los resultados? Número 1, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Esto significa, amado, que los cristianos pasaron mucho tiempo aprendiendo sobre lo que los apóstoles les querían enseñar. De hecho, esta es una de las señales más distintivas que la persona tiene cuando es embestida por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice este mismo Pedro que está dando un discurso. Mira lo que él dice en una de sus cartas. En la primera, en el capítulo número 2, en el verso número 2. Un niño recién nacido es comparado con una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y Pedro dice: deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Es el primer resultado de una persona que ha nacido de nuevo: desear como niño la palabra de Dios. ¿Cuál no es el resultado de una persona que dice que ha nacido de nuevo, que no quiere pasar tiempo estudiando la palabra del Señor? Porque así mismo, mamá, como tu niño llora, tú le das. Pedro dice que así mismo gritemos nosotros, pero una leche no adulterada, que es la palabra del Señor. Es impropio, yo diría, para mí es incongruente pensar que tú has nacido de nuevo y que tú no quieres leer la palabra del Señor. Y que encima de esto tú digas que no tienes tiempo. ¿Entenderá el niño que no tiene tiempo de tomar la leche del seno? ¿Entenderá la mamá que no tiene tiempo de darle la leche? ¿Alguna mamá alguna vez ha dejado de darle la leche a su bebé porque no tiene tiempo? ¿Qué pasaría? Se desnutre el niño. Bueno, así les pasa a muchos de ustedes. ¿Saben por qué? Porque esa leche no adulterada es como el calostro que el niño necesita en sus primeras etapas del nuevo nacimiento. Ellos continuaban en la oración, en la enseñanza de los apóstoles. El segundo resultado es: tenían comunión. Y aquí comunión es koinonía. Y la palabra koinonía significa compartir en las actividades con los demás hermanos, los privilegios de una iglesia como personas que han nacido de nuevo. Todo esto es el resultado, no es causa. Voy a aprender, pero a la vez me voy a reunir con los demás hermanos en la iglesia local para aprender de las actividades. Pero la otra, la tercera,
participaban de la Santa Cena. Y ahora aquí hemos llegado a este punto, pero hemos llegado a este punto, por eso te fui llevando poco a poco, de manera que tú puedas comprender, y confío que el Espíritu Santo te haya dado entendimiento de esto. La Santa Cena, todo parece indicar que no es para todo el mundo. Momento, vamos a subir un poquito más arriba. Pedro le dice a los que habían creído: arrepiéntanse para que sean bautizados y para que sus pecados sean perdonados y ustedes reciban el don del Espíritu Santo. Pero hay una multitud de acá que le dice: y salgan de esta generación. Parece que estos que están acá, que recibieron la palabra, Pedro les dice a ellos lo siguiente: tenían comunión. Tristemente, quienes habla se ha metido en muchísimos problemas con la Santa Cena. Familias se han ido de nuestra iglesia porque creen que un niño que no tiene conciencia de pecado debe ser partícipe de la Santa Cena. Miren hasta qué punto denigran las Escrituras. Amigo, amiga, la Santa Cena no es para todo el mundo. En eso consiste tomar la Santa Cena indignamente. La Santa Cena es para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, no que se quieren arrepentir o piensan arrepentirse. Es para los que se han arrepentido. Es para los que se han añadido al cuerpo de Cristo. Es para los que se han bautizado. Es para aquellos que ya no caminan igual. Ellos entienden lo que es la Santa Cena. Porque el verso nos dice, por favor, el verso nos dice: y se dedicaban continuamente. ¿Quién? Los que habían creído. El incrédulo que no se ha arrepentido no tiene necesidad de compartir nada porque simplemente no lo cree. El último resultado es: participaban juntos en los tiempos de oración. A veces queremos compartir el Evangelio sin estos 4 resultados. Nosotros hacemos acá tiempos de oración grupal los domingos. Relativamente viene el 2 al 5%. Ojo, me meto en problema con ustedes si les digo que este es el resultado de haber nacido de nuevo. Lo más probable es que me meta en problema con ustedes. Yo me meto en problema contigo si te digo: tú dices que eres creyente, pero mira, Pedro dice aquí, lo más probable es que me odies. Yo me meto en problema contigo si yo te digo: sí, pero mira, uno de los tantos resultados que tiene el creyente visible es que comparte las actividades de la iglesia con las demás personas, disfruta de la oración corporativa y participa de la Santa Cena. Lo más probable es que yo me meta en problema contigo y tú te enojes conmigo. Tristemente, la oración congregacional no forma parte de la vida de muchos de ustedes. Siempre estas personas, antes de salir al mundo a predicar el Evangelio, tenían tiempos de oración. Vemos eso en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Oró para elegir a sus discípulos. ¿Acaso Jesús tenía necesidad? Él era Dios. Pero nosotros sí. Nos casamos sin orar. Ponemos negocios sin orar. Cambiamos de trabajo sin orar. O si oramos es como que metiéndole una presión a Dios cuando ya está a punto de ser notificado el trabajo, la casa, el negocio, la chica o el chico, pero ya. Oramos para que ya se dé. Pero se nos olvida que hubo 10 días en los que Jesús les dijo: esperen la promesa. Jesús no les dice 10 días. Jesús sabía que iban a estar 10 días. Y yo me pregunto, ¿cómo una iglesia podrá compartir el Evangelio sin estos 4 resultados? ¿Cómo tú piensas compartir el Evangelio? Número 1, sin estar continuamente aprendiendo de las enseñanzas de la Biblia. Número 2, sin tener coinonía con las demás personas. Número 3, sin participar de la Santa Cena. Número 4, sin llevar una vida de oración. Amada iglesia, fuente de gracia, prediquemos con la convicción con la cual predicó el apóstol Pedro en su sermón. De lo contrario, nuestras palabras quedarían en el aire, sin sustancia, sin valor, totalmente efímera. Seamos salvos de esta generación deshonesta, evasiva e inmoral. No nos contaminemos con ellos. Corramos a Cristo. Él quiere darnos perdón. Él quiere concedernos vida eterna. Él quiere concedernos el privilegio de experimentar el arrepentimiento de nuestros pecados. Si te has bautizado y has confesado que Cristo es el Señor de tu vida, vive como Él vivió. Vive como Él vivió.
para que marques la diferencia en un mundo hostil que cuestiona la transformación de los hijos de Dios. De lo contrario, no estás negando el mundo, sino aprobando que el mundo hostil también puede creer en Cristo Jesús. La palabra dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Sé que ninguno tendría dudas en estos momentos en cuanto a lo que yo he dicho. Pero cuando las personas niegan a Cristo, ya que su manera de pensar dicta sus acciones, no estamos diciendo eso, sino todo lo contrario. Jesucristo es la mentira. Sus caminos son tortuosos y Jesucristo no es la vida eterna. Eso no es lo que la Biblia dice. Amado y amada, corre a Cristo en esta mañana. Debemos huir de esta generación perversa. Que Dios les guarde y les conceda el privilegio de haber sido iluminados durante este tiempo que duró el sermón.